Hola, muy buenos días. Nuevamente con ustedes, Fe Viva, en su canal Dios y la religión católica. Escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo capítulo 44, versículo 4. Que te alaben todos los pueblos, que, que el Señor tenga compasión y nos bendiga, que nos mire con buenos ojos para que todas las naciones de la tierra conozcan su voluntad y salvación. Oh Dios, que te alaben todos los pueblos, que todos los pueblos te alaben, que las naciones griten de alegría, pues tú gobiernas los pueblos con justicia. Tú diriges las naciones del mundo. Oh Dios, que te alaben todos los pueblos, que todos los pueblos te alaben. La tierra ha dado su fruto. Nuestro Dios nos ha bendecido. Que Dios nos bendiga, que le rinda honor el mundo entero. Como les dije, nuevamente, Fe Viva en su canal Dios y la religión católica. Un saludo muy especial a todos mis suscriptores. Un abrazo especial a mis nuevos suscriptores y para todos, por supuesto, ¿verdad? Soy feliz porque así sea lentamente, pero ahí tengo mis buenos oyentes, quienes desean alimentarse de la palabra de Dios, tal como les dije en este capítulo leído anteriormente, ¿verdad? De que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hoy es día de veteranos. En Estados Unidos hay mucha gente descansando en casa, por lo cual aprovecho para pasarle este video del padre Luis Toro, el cual los endemoniados pues no han querido que ustedes escuchen, ¿verdad? Es muy difícil que los videos del padre Luis Toro lleguen a las personas que en realidad lo necesitan, porque hay fuerzas oscuras que evitan que esto suceda. Por eso yo lo que quiero es contribuir un poquito a esa evangelización tan grandiosa y espectacular que el padre Luis Toro, este gran sacerdote que en verdad se ha dedicado a escudriñar las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Y sacarnos de la ignorancia a muchas personas. Así es que por favor pónganse cómodos porque como todos los videos de este sacerdote elegido por Dios para divulgar su palabra siempre son largos porque pues por obligación, ¿verdad? Es difícil explicar, desmenuzar como él lo hace la palabra de Dios. Entonces, para que ustedes vean de qué se trata este video, por favor, pónganse cómodos y esperen hasta que él termine, porque cada palabra que sale de la boca de este sacerdote es un alimento para nuestro espíritu, ¿verdad? Entonces, pero por favor, no se olviden, dedito arriba, ya por favor, dedito arriba. Suscribirse, muy importante para que reciban mis notificaciones y compartir, porque solo compartiendo se puede divulgar y expandir más la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, esperen mi próximo video. Les deseo un feliz día, una feliz tarde o una feliz noche, pero no se muevan de ahí que ya van a escuchar al Padre Luis Toro, ¿ok? El Señor esté con ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo Jesús exclamó: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí, todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo los aliviaré. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría. Así sea. Siéntense un momento. Que me van a ayudar, por favor. Pueden acercarse. Queridos hermanos, hoy
Nos alegramos por estos jóvenes que van a ser bautizados. Y lo que va a suceder en la vida de ustedes hoy, que van a ser bautizados, que ha sucedido en la vida de nosotros, está dibujado en la carta a los Romanos, en el capítulo 8 del versículo 9 en adelante, que vamos a ir gustando el día de hoy. Ustedes verán cómo la Biblia presenta dos opciones de vivir. Una opción, vivir según la carne. Y una opción, la segunda, vivir según el Espíritu. Y a partir de cuando ustedes y yo tenemos la opción de vivir según el Espíritu, a través del nacimiento del Espíritu, que es el bautismo. Verán cómo San Pablo presenta lo normal de nosotros, vivir humanamente, carnalmente, como cualquier mortal, como cualquier ser humano. Pero luego presenta una segunda opción, superior a esa primera, que es la opción del Espíritu. Escuchemos cómo dice Romanos 8, del 9 en adelante. Ustedes ya no están en la carne. Miren cómo San Pablo dice, ustedes ya no están en la carne. ¿Cómo que no están en la carne? ¿Acaso no tenemos huesos? ¿Acaso no tenemos piel? ¿Acaso no tenemos todas las cosas? Arriba y para acá, ¿por qué? Uno por aquí, otro por aquí, pase por aquí, uno por acá, pase para acá uno, eso. Para que las cámaras están puestas aquí, compadrito, pase que las cámaras están puestas en otro. Ustedes ya no están en la carne. ¿Cómo que no estamos en la carne? Entonces, nuestras manos, nuestros pies, todo nuestro cuerpo no es carne. Sí, pero ¿qué significa ustedes ya no están en la carne? Sino que viven en el Espíritu. San Pablo pone la segunda opción. La primera es vivir según la carne, la segunda es vivir según el Espíritu. Yo creo, lo comparaba meditando esta palabra, que ustedes y yo somos como la mariposa. Tenemos dos estilos de vida. El primer estilo de vida de la mariposa es ser gusano. ¿Y qué pasa con el gusano? El gusano, ustedes saben, hay personas que le tienen miedo al gusano. ¿Por qué le tienen miedo al gusano? Porque pica. ¿La mariposa pica? No, ay, qué bonito se para una mariposa, ay, qué linda, para tomarle una foto. Bella. ¿Pero qué es una mariposa? Un gusano en un segundo estilo de vida. En el primer estilo de vida es un animal arrastrado. Va arrastrándose por el suelo, no vuela. En el primer estilo de vida, la gente le tiene miedo. Muerde, pica, hace daño. En el segundo estilo de vida, no se arrastra, vuela, no pica. La gente no le tiene miedo, la gente más bien le agrada. El Señor ha querido darnos a nosotros dos estilos de vida. Uno, ser gusano. Vivir según la carne. Hacemos daño a los demás, picamos. Hasta veneno le inyectamos. Herimos, ofendemos, humillamos, despreciamos. Tratamos mal a los demás. Los demás nos tienen miedo. Vivimos según la carne. El Señor nos presenta también una segunda opción, vivir según el Espíritu. Y cuando vivimos según el Espíritu, ya la gente no nos tiene miedo. A la gente más bien le agrada, le gusta. Y dice, oye, caramba, esta persona a lo mejor no me gusta el color de esa mariposa, pero no puedo negar que es una bella mariposa que no hace daño. A lo mejor no me gusta ese color, porque puede ser que a usted no le guste mariposa, pero está seguro que esa mariposa no le va a hacer daño. Que esa mariposa va a volar. Nosotros debemos tomar un segundo estilo, ya no arrastrarnos por el suelo como gusanos, ya no hacer daño. Eso se llama ya no vivir según la carne, sino volar, vivir según el Espíritu. Y eso precisamente es lo que Dios va a hacer con estos niños hoy. Le va a dar su espíritu, para que no vivan como los gusanos, sino que vivan como las mariposas, haciendo el bien, felices por la vida, libres como una mariposa, volando como ellas, donde quieran ir.
así también los que nacen del Espíritu. Ellos van a nacer hoy del Espíritu. Repito de nuevo el 9. Ustedes ya no están en la carne, sino que viven en el Espíritu, pues el Espíritu de Dios habita en ustedes. El día del bautismo se nos da el regalo más grande, el Espíritu Santo, que habita en nosotros. Es el regalo más grande que Dios nos da, su Santo Espíritu. Vive en nosotros. No lo podemos ver porque es Espíritu, pero sí podemos confiar, creerlo y vivir según el Espíritu. Si alguno no tuviera el Espíritu de Cristo, éste no le pertenecería. Escuche, otra vez. Si alguno no tuviera el Espíritu de Cristo, éste no le pertenecería. Estos niños todavía no han sido bautizados, todavía no tienen el Espíritu de Cristo, todavía no le pertenecen a Cristo. Pero a partir de hoy van a pertenecer a Cristo. Y eso es lo más hermoso que puede haber. Pertenecer, ser de Cristo. Tengo dueño, mi Señor, mi Dios es Cristo. Pertenezco a Cristo. Es el paso que estos niños van a dar hoy. Ya van a tener dueño. No, ahorita sin el bautismo es como un becerrito que anda por ahí por la calle y no tiene dueño, no tiene sello. ¿De quién será? Cualquiera lo agarra y se lo lleva. Pero después que le pongan el hierro, tiene dueño. Si se lo roban, puedo reclamar. Este es mío. Aquí está el hierro. Hoy a través del bautismo, estos niños van a pertenecer, tienen dueño, Cristo. Y eso es lo importante para nuestra vida. Pero Cristo está en ustedes, y aunque el cuerpo lleve en sí la muerte a consecuencia del pecado, el Espíritu es vida por haber sido santificado. En castellano, Cristo está en nosotros. Pero ojo, nunca podremos apartarnos de nuestra condición de pecadores. Pero dice la Biblia, a pesar de que seamos de carne y hueso pecadores, ojo, ¿para qué nos dio su Espíritu? Para que nos levante de la miseria, para que nos levante del pecado. Y dice la Biblia, el que es más justo, el que es más santo, ¿cuántas veces peca al día? 7 veces. Ahora usted y yo que no somos justos ni santos, saque la cuenta por ahí. De modo que la Biblia nos presenta, hay una alternativa. ¿Qué es lo que el diablo hace para apartarnos de Dios? Llevarnos al pecado. ¿Qué hace Dios? ¿Que se mueran malditos? No. Dice Dios, esos son mis hijos. Yo los quiero levantar. Yo quiero que sean nuevos. Yo quiero que vuelvan a comenzar. Yo quiero darle la vida. Nos da el Espíritu para que podamos levantarnos. Y ahí, por eso cuando le dio el poder de perdonar los pecados a los apóstoles, lo que hizo fue soplar. Reciban el Espíritu Santo. Juan 20, 22. A quienes les perdonen los pecados le quedan perdonados, y a quienes no se lo perdonen le quedan sin perdonar. Nos dio su Espíritu para levantarnos, para purificarnos, para limpiarnos, tal como el agua. ¿Para qué nos dio el agua? Para limpiarnos. Tenemos que limpiarnos, tenemos que purificarnos. Hay de aquel que no se baña. Me toca que bañarme 5 veces al día. Yo no sé cuántas veces bañan ustedes. Pero es limpiarnos, es purificarnos. Nos dejó el agua. ¿Para qué? Para purificarnos, para limpiarnos. Pero nos vamos a ensuciar, claro. Él sabía, por eso nos dejó el agua. Él sabe que somos pecadores. Repítalo de nuevo, lo último. Pero Cristo está en ustedes, y aunque el cuerpo lleve en sí la muerte Aunque el cuerpo lleve en sí la muerte, a consecuencia del pecado, de eso no nos vamos a escapar. Aunque el cuerpo lleve en sí la muerte a consecuencia del pecado, el Espíritu es vida por haber sido santificado. el Espíritu es vida. De modo que el problema no es que pequemos, porque nunca dejaremos de ser pecadores. El problema es que no le demos cabida al Espíritu Santo. El problema no es que usted se ensucie. El problema es que usted no dé cabida a que lo bañen o que se bañe. Si está pequeñito o si está ya viejito que no puede, pues que lo bañe. Y si se puede bañar, usted mismo a bañarse. Pero
la opción está. El problema, queridos hermanos, no es que Dios no nos perdone, es que ustedes y yo no nos acercamos al perdón. ¿Quién de ustedes no sabe que Dios perdona a través del sacramento de la confesión? ¿Y cuántos hay que no se confiesan? Saque la cuenta por ahí. ¿Sería capaz de durar una semana sin bañarse? ¿Un mes? ¿Un año? ¿Sería capaz de dejar una semana sin bañar el alma? ¿Un mes? ¿Un año? Ah, eso sí. Eso sí. ¿Cuánto tiempo tiene sin bañarse? No me refiero al cuerpo, al alma. Por eso no se aguanta ni usted mismo. ¿Usted no se da cuenta que a veces ahí yo no sé qué me pasa? Yo ni me aguanto yo mismo. Y los que viven con usted dicen, no, yo no quiero pagar a Petronilo. Eso no lo aguanta nadie. ¿Cómo lo va a aguantar? Hiede. ¿Cuánto tiempo tiene sin confesarse? Hiede, ¿está podrido? No se puede soportar. Porque lo que hace que la persona mantenga limpia su alma es el Espíritu de Dios que nos ha dado a través del bautismo, y que el día en que nos confesamos, ese Espíritu obra limpia la casa, el corazón de cada uno de nosotros. Entonces aquí la Biblia sí dice que estamos aquí nosotros a causa del pecado, nos lleva a la muerte, pero a causa del Espíritu podemos nosotros levantarnos. Por eso el versículo, para no alargarnos, versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos está en ustedes, el mismo que resucitó a Jesús de entre los muertos, dará también vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Nos dará una nueva vida, que estamos muertos, porque cometimos un pecado mortal muy grande. Sí, pero aquel que fue capaz de levantar a Cristo de la tumba, del sepulcro, es capaz de eso y mucho más en tu vida. A causa del pecado has caído a lo profundo, has caído en el sepulcro, se ha podrido, pero Él es capaz de levantarte y darte una nueva vida. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? Eso es lo que llamamos la buena noticia. Eso es lo que llamamos salvación, salvarnos, sacarnos de allí. Sigue. Entonces, hermanos, no vivamos según la carne. Entonces, hermanos, no vivamos según la carne. Pues no le debemos nada. Pues a la carne no le debemos nada. Si viven según la carne, necesariamente morirán. Si viven según la carne, necesariamente morirán. Según la carne significa sin meter al Espíritu de Dios en nuestra vida, sin dejarlo actuar. Entonces, moriremos. ¿Qué es vivir según la carne? Vivir como simples hombres mortales, como seres humanos, sin darle cabida a la fe, sin darle cabida a la palabra de Dios, sin darle cabida al Espíritu de Dios que actúa en nosotros. Dice, si vivimos como cualquier ser humano, sin Dios, sin duda, sin escapatoria, morirán. Pero oiga lo que viene. Más bien, den muerte a las obras del cuerpo mediante el Espíritu y vivirán. Más bien, den muerte a las obras de la carne por la fuerza del Espíritu y entonces vivirán. Cuando usted se confiesa, ¿qué es lo que está haciendo? Matando las obras de la carne en su vida y comenzando una nueva vida. Mata las obras de la carne. A quienes le perdonan los pecados le quedan perdonados. Pácata. Mató esa obra de la carne. Mató el pecado. A quienes no se lo perdonan le quedan sin perdonar. Sigue vivito el pecado. Maten las obras de la carne con la acción del Espíritu. Por eso sopló. Reciban el Espíritu Santo. A quienes le perdonan los pecados le quedan perdonados y a quienes no se lo perdonan le quedan sin perdonar. Entonces, tenemos opción. Vivir según la carne o vivir según el Espíritu. Cada uno toma la decisión. ¿Y qué es vivir según la carne? Según la carne, San Pablo en Gálatas 5, 16 en adelante, San Pablo nos viene a decir cómo es vivir según la carne y cómo es vivir según el Espíritu. Más claro, no canta un gallo. ¿Cómo se vive según la carne? ¿Cómo se vive según el Espíritu? Ya a través del bautismo, Jesús nos ha dado su Espíritu, para que vivamos según el Espíritu de Dios. ¿Y qué es vivir según la carne? A veces pensamos que el único pecado contra la carne es el sexo. Ciertamente el sexo desordenado, no dentro del matrimonio, es un pecado.
Pero no es el único pecado contra la carne. Hay muchos pecados de la carne. Mucho pecado de la carne. No solamente el sexo desordenado, que sí lo es. Y ustedes lo van a ver. Pero hay otros pecados que es según la carne. Y dice, ya no vivamos según la carne, sino según el Espíritu. Vamos a oírlo. Por eso les digo, caminen según el Espíritu, y así no realizarán los deseos de la carne. Pues los deseos de la carne se oponen al Espíritu, y los deseos del Espíritu se oponen a la carne. Miren cómo San Pablo quiere que usted y yo tengamos claro que si vivimos según la carne, las cosas del Espíritu no nos van a gustar. Porque las cosas de la carne se oponen a las cosas del... ¿Qué significa en castellano? Que le gusten las cosas de la carne, no le va a gustar las cosas del Espíritu. Si usted vive en el pecado y le dice vamos a misa, no me gusta. Vamos a rezar el Santo Rosario, ay, qué fastidio. Vamos a leer la Biblia, uy, qué aburrido. ¿Por qué? Porque usted vive según la carne. Vamos a una parranda, allá hay licor, hay droga, para allá sí voy. Vamos a una cantina, vamos a robar, vamos a echar chistes groseros. Eso sí, tan mojazo. Oye, ¿qué está pasando? ¿Cómo vivimos? ¿Según la carne o según el Espíritu? Dice, son contrarios. Si usted vive según el Espíritu, las cosas de la carne le parecen insípidas. Antes le gustaba embriagarse todos los días. Ahora usted vive según el Espíritu y dice, pero ¿por qué la gente tomará licor? Yo no entiendo por qué yo tomaba licor, me la pasaba borracho, gastaba mi platica en el alcohol, la pasaba por ahí que no me podía ni sostener. Oye, qué triste. Es capaz de ver, porque ya vive según el Espíritu. No sé por qué yo robaba, no sé por qué yo hacía esto, pero ya le parecen insípidas las cosas de la carne. Ya sabe que eso no es correcto. Tenemos que elegir las cosas de la carne y las cosas del Espíritu. Siga. Los dos se contraponen. No se unen, no se unen. Se contraponen. O frío o caliente. Lo tibio, lo vomito. Frío y caliente se contraponen. De suerte que ustedes no pueden obrar como quisieran. Si se dejan guiar por el Espíritu, ya no están sometidos a la ley. Es fácil reconocer lo que proviene de la carne. Escuchen, es fácil observar, reconocer lo que viene de la carne. Vamos a ver si usted y yo vivimos según la carne. Es fácil, dice Pablo. Vamos a poner la lupa y vamos a detectar qué es vivir según la carne. ¿Cuándo vivo yo según la carne? Dale. Es fácil reconocer lo que proviene de la carne. Fornicación. Primero, fornicación. ¿Saben qué es fornicar? Los que están viviendo en concubinato están en fornicación constante, viviendo según la carne. Dígale a ellos que se case. ¿Qué? ¿Me voy a casar? Choca. Si viven según la carne, buscar las cosas del Espíritu, que es el matrimonio, choca. Yo no me caso ni amarrado. ¿No? ¿Por qué me voy a casar? Yo vivo así, estoy bien. Si me caso, después que uno se case, hasta se deja. ¿Sí? Choca. Es fácil verlo de la carne. La fornicación. ¿Qué es la fornicación? Los que viven casados solamente por lo civil. ¿Y cuántos hay? Aquí nomás, no le digo que levanten la mano para que no pasen la pena. La fornicación. ¿Qué es la fornicación? Novios con derecho. Porque somos novios podemos tener sexo. Eso se llama fornicación. Eso es vivir según la carne. Amigos con derecho. Eso es fornicación. Fornicación, todo lo que sea el sexo fuera del matrimonio. Póngale nombre. Póngale nombre. Digo el bobito, el yo con yo, también. La pornografía lleva también a eso.
lo que el hombre que le gusta a los hombres, las mujeres que les gusta a las mujeres, y que no solo les gusta, le practican. Eso es vivir según la carne. Lo que le gusta quitarle la mujer al burro, eso es pecado. Eso es según la carne. Pero bueno, es fácil reconocerlo. Que queramos taparlo, que queramos decir que eso no es malo porque todo el mundo lo hace, eso es problema suyo. Hoy nos toca mirar si queremos vivir según el Espíritu. Según el Espíritu significa según lo mandado por Dios, punto. Lo que Dios nos dice, lo que Dios nos enseña, ya. Y si hemos caído en ese pecado, ¿qué tenemos que hacer? Levantarnos. Con la gracia del Espíritu, morir, matar las obras de la carne, que están en nosotros, dice Pablo, que nos atormentan, que nos esclavizan, pero que tenemos que estar en un constante levantarnos, en un constante bañarnos, en un constante limpiarnos. La fornicación. Impurezas y de vergüenzas. Ahí estaban metidas las impurezas también. Las impurezas, todo lo que es faltar al templo del Espíritu Santo, que es el cuerpo. Cuando he fallado contra mi cuerpo, eso se llama impureza. Llámese como se llame. Dice la Biblia, entonces, esto es pecado de la carne. Pero no solamente eso. No solamente eso. Hay padres de familia que a los niños, para que aprendan a ser hombres, los llevan a un prostíbulo. ¿Los están enseñando a ser hombres? ¿O los están enseñando a prostituirse? A vivir según la carne y no según el Espíritu. No. Tenemos que aprender a vivir según el Espíritu. Siga. Culto de los ídolos y hechicería. Aquí presentan dos cosas. Culto a los ídolos y hechicería. ¿Qué es un ídolo? Un Dios falso, que no es Dios. Y cuando yo creo que ese Dios, que no es Dios, es el Dios verdadero, estoy pecando. Cuando yo, por ejemplo, en la India, creen que la vaca es Dios, eso se llama ídolo, idolatría. En Venezuela, creyeron que un presidente era Dios, el comandante supremo, el eterno. Vaya, pecado mortal. ¿Recuerdan? ¿Y saben cómo estamos pagando ese pecado en Venezuela? Y hasta que los venezolanos no reconozcamos que cometimos un pecado de idolatría, adorando a un hombre, creyendo que era el comandante supremo, Venezuela no se levantará. Muchos de ustedes todavía creen que ese es el comandante supremo a pesar que se murió, y que era eterno a pesar que se murió. Cuando reconozcan ese pecado, nos levantaremos. Y si no, cada día nos vamos a hundir más. Véanlo, véanlo. ¿Cuándo lo van a reconocer? Pero los curas, calladitos, no decimos nada. Para que no se moleste, porque Petronilo todavía cree que el comandante supremo y eterno es un hombre. Y para que no se moleste conmigo, no le digo nada. No, queridos hermanos. Dice la Biblia, no podemos dar culto a los ídolos, aquellos que se consideran dioses. No como dicen los protestantes, las imágenes. Imágenes podemos tener. Lo que no podemos creer que esa imagen sea Dios. Eso sí no podemos. La hechicería. ¿Cuántas personas que vienen a misa, que son cristianos, creyentes, van a los brujos? Miles. Ah, pero padre, yo voy a un brujo, pero un brujo bueno. Tiene la Biblia y tiene al doctor José Gregorio Hernández. No hay brujo bueno. Todo brujo es sacerdote de Satanás. Todo brujo. Usted póngale bueno o malo. Bueno o malo depende de lo bueno que haga según Satanás y según lo malo que haga. Pero todo brujo es instrumento de Satanás. Eso es que las cartas, que vamos a leer las cartas, que vamos a leer los orines, que vamos a leer la pepa del ojo, que vamos a leer no sé qué, que la piedra no sé qué más, que allá me... No. La mata de sábila, que las manitos que le ponen a los niños aquí para que los protejan, todo eso es brujería. Hechicería, superstición, pecado.
fuera de eso. Los secretos, que vamos a secretear aquella vaca que le cayó gusano, aquel potrero que no sé qué, eso es hechicería, eso es malo, eso es pecado, eso no se hace. Y debemos tener cuidado, porque eso está muy minado en nuestro pueblo, nuestra comunidad, incluso nuestra familia. Y tenemos que saber que eso son obras de la carne y que debemos dejar esa obra de la carne y comenzar a vivir las obras del Espíritu. ¿Qué otra obra de la carne? Odios. Observen que no solamente la obra de la carne es el sexo. Las obras de la carne es el odio. Cuando usted tiene alguna persona que no le hable. Padre, es que yo no le hablo porque esa persona no me habla. Si esa persona no le habla, es pecado de ella. Si usted no le habla, es pecado suyo. Si usted no le habla y él no le habla, es pecado de los dos. Pero si usted le saluda y el otro no le contesta, es problema de él. Usted no tiene pecado. Pero si no le saluda, es un pecado mortal. El odio mata, asesina, es vivir según la carne. ¿Y cuántas personas deciden vivir toda la vida en el odio, vivir según la carne, sin darle cabida al Espíritu de Dios? Y dice Jesús en su palabra, maten el odio con la fuerza del Espíritu. La fuerza del Espíritu es creer en la palabra de Dios que me dice, ámense los unos a los otros. A que le hagan mal, tú hazle bien. Creo en la palabra y por la fuerza y la acción del Espíritu, practico la palabra de Dios. Ira. ¿Qué es vivir según la carne? La ira, fosforito. No me pueden decir nada porque me enciendo. Listo. Me da rabia, me da rechera. Así lo decimos aquí. Me da rechera. Que nadie se meta. Porque yo por las buenas soy muy bueno y por las malas soy muy malo. No. Significa que usted todavía vive según la carne, no según el Espíritu. Pero dice, ¿qué dice la Biblia? Sabemos que estamos sometidos a la carne, pero maten eso, mátenlo con la fuerza del Espíritu. ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Cuándo lo vamos a matar? Está dentro de nosotros. Está en los huesos, en los tuétanos, en la carne. Pero tenemos que matarlo. La ira. Y violencias. La violencia. ¿Cuánta violencia hay en la familia? ¿Cuántos hombres violentos que golpean a su mujer? Que la insultan. Que hacen con ella lo que le da la gana. La violencia contra los hijos. Que no los castigan, sino se desquitan la rabia que tienen con la mujer. Se le desquitan con los hijos. ¿Cuántas mujeres son violentas con el marido? ¿Cuántas? Incluso, por lo menos en otros países, se están quejando los hombres. Hay una pena para el hombre que toque a una mujer, le pegue. Pero no hay ley para la mujer que mate a un hombre. ¿Qué pasa? ¿Y cuántas mujeres violentas contra los hombres? Y dice la Biblia, la violencia. ¿Cómo es? Violencia. La violencia. ¿Cuánta violencia? Agresividad. Aquello de que me lleno de ira. Me entra el chuki. Y yo no tengo la culpa. Me entró el chuki y yo no tengo la culpa. Y quítese que se me atraviesa en el camino, me lo llevo por delante. Y la palabra de Dios, y el Espíritu de Dios, en este momento no lo quiero. Que se largue de aquí Dios. En este momento acepto a Satanás y quiero vivir con él y obrar a él. Por eso los asesinatos. Por eso personas que después que destruyen a su hijo, a su esposa o a su esposo, después se lamentan. La violencia. Son frutos de la carne. La hemos cultivado. Dice la Biblia, está ahí en la carne. Está en los tuétanos. Pero hay que matar eso. Escuchando la palabra de Dios. Creyendo en la palabra de Dios y dejando al Espíritu de Dios a actuar, doblegarme ante el Espíritu de Dios. Por eso el Evangelio dice que tenemos que ser mansos y humildes de corazón. ¿Saben qué significa manso y humilde de corazón? Que yo tengo que doblegarme, manso y humilde de corazón. Doblegarme, decir, oye, Dios me pide en su palabra que no sea, ¿qué? Violento. Y si Dios me pide, me humillo, humilde de corazón, manso y humilde de corazón. Escucho la palabra de Dios y me doblego.
pienso en Dios y me doblego, me rindo ante Él. Manso y humilde de corazón. Que cuando escucho la palabra de Dios, que cuando me llegue a la mente Dios, de una vez, pácata, bajo la cabeza. Me doblego, manso y humilde de corazón. Y dice Jesús, ¿se acuerdan del Evangelio de hoy? Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿De quién tenemos que aprender? De Él. Aprendan de mí. ¿Por qué dice Jesús, aprendan de mí? Porque Él es el modelo. Aprendan de mí significa que la mayoría de personas sufrimos de ese problema. Pero tenemos que doblegarlo a ejemplo de Cristo. Dominar, ¿cómo que llama? ¿La qué? Violencia. La violencia. ¿Cuánta violencia? ¿Cuánta violencia hay entre los grupos? Guerrillas, enfrentadas, violencia, descuartizan al otro, le quitan miembro por miembro para que el otro se dé cuenta que es superior, violencia, furia. Agarran a un grupo, agarran a una persona, a una comunidad, a un grupo, a una persona que estaba robando y se vuelve violencia, lo destrozan, le echan gasolina, le meten candela, violencia. El pueblo se vuelve violento. El mundo está violento porque vivimos según la carne, no según el espíritu. Pero eso comienza en casa. ¿Cuántos niños pequeñitos violentos y papá y mamá ni siquiera un correazo le dan para caer en la violencia? ¿Cómo aprenden esos niños? Si hoy se dan contra el suelo, mañana le dan contra el suelo a otro. Si hoy agarran la cabeza, le agarran de la mesa y se dan contra la pared, mañana agarran a la esposa y hacen lo mismo. O al papá o a la mamá. La violencia, eso está en los niños y no los quieren corregir papá y mamá. Porque son consentidos. ¿Qué dice la Biblia? Que tenemos que aprender a dominar la violencia. Eso viene de la carne. Eso no es según el espíritu. Celos. ¿Qué? Celos. Celos, malditos celos. Celos, malditos celos. Celos, malditos celos, porque los celos me matan. Porque vivimos según la carne. Porque vivimos según la carne. Hoy día es fácil un hombre celoso, una mujer celosa, encontrarlo en cualquier parte. Celoso. Y dice la Biblia que los celos no son de Dios, son fruto de la carne. Es cuando usted desconfía de Dios. Es cuando usted desconfía de la pareja. Es cuando usted desconfía de usted mismo. Es cuando usted ni siquiera cree en usted mismo. Un hombre celoso es un hombre que no ama a su mujer. Y porque no la ama, sabe que vendrá otro que sí la ama y se la va a llevar. Tonto. El problema no es que la cele, el problema es que la ame, para que nadie la ame como usted. Y si algún día su esposa le fue infiel, después que metió las patas, diga, nadie me ama como mi esposo. Me voy a confesar, voy a reconciliar, me voy a cambiar, porque este es mi esposo, ese sí me ama. Los celos no hacen nada. La mujer celosa es que no ama a su marido. No lo ama. Entonces puede haber otra que sí lo ame. Siente celos. Los celos es de fruto de la carne. Cuando yo no estoy dando todo por la persona. Cuando yo no confío ni en Dios, ni en la persona, ni en mí mismo. Y eso es fruto de la carne. La desconfianza. Ajá, y si yo confío en mi marido o en mi esposa y me traiciona, ¿qué hago? ¿Le he hecho una broma? ¿No se ponen delicaditos? Ese no es jabón que se desgasta. No, mentira, echando broma. Es una broma, menos mal para que no se ponga bravo. No, epa. Es una broma, para que se rían. No. Arriba hay un Dios que para abajo mira. ¿Quién te nombró juez de tu esposa o de tu esposo? ¿Quién? Que yo sepa, Dios te nombró compañero o compañera, esposa o esposo, pero no te nombró juez para que juzgues o condenes. Los celos son fruto de la carne. Y si esa persona me traiciona, Dios le pedirá cuentas. Dios le pedirá cuentas. Usted sea fiel y Dios le dará premio.
y a su compañero o compañera infiel, Dios le dará su castigo. Tranquilo, no hay problema. ¿Y qué tengo que hacer yo? Por lo que dice Jesús, si me traicionó, si me fue infiel, ¿se acuerda Lucas 17:3? Si me fue infiel 7 veces al día y 7 veces al día viene a pedirme perdón, perdona. Dijeron los apóstoles, qué difícil, Señor, digo así. Es como si tuviera fe, como un granito de mostaza, le diría a esa montaña, trasládase de ahí y vete al mar, y haría caso. Mover a una montaña y mandarla al mar con la pura fe es muy difícil. Eso solamente lo hace alguien que tenga una fe como un granito de mostaza. Creer en el Señor, confío en el Señor, sé que algún día cambiará. Oye, los celos matan. Los celos hacen que usted se críe o cree, y críe, las dos cosas, cree y después lo críe, monstruos en la cabeza. Y el diablo hace que todo le coincida. ¿Sí? Todo coincide. Nunca dejaré de recordar aquel asesino que mató a su esposa y a su hermano. En la grita me tocó que enterrarlo a mí. Hombre celoso, enfermo. Todo coincidió. Le dijeron que la mujer estaba montando cachos. Dejó de ir al trabajo y se puso a vigiarla. Ese día llegó un hombre en un carro fino y entró a su casa y abrazó a la mujer, le dio un beso y sacó la pistola y lo mató. Era su hermano que vivía en Estados Unidos y él no conocía. Y llegó ese día a visitar a su hermana y cuando le dio un abrazo a su hermana mató al hermano y a la hermana. Y tuve que hacer el entierro yo. El monstruo le llevó a creer que ese era, ese sí, el macho de ese. Claro, era un macho, pero no era el de ella. Era su hermano. Y sí le dio un beso, todo coincidió. Pero era un hermano que estaba besando a su hermana. Eso sucedió en la grita. Me tocó que hacer el entierro de los dos. Y atender a ese sinvergüenza que lo mató. Oye, los celos construyen monstruos y los cría y cada día van gigantando. Y después cela al marido o cela a la mujer hasta con la sombra. Y nunca, ese será su castigo, nunca en la vida será feliz. Nunca. ¿Dónde va a ir que no haya hombres? ¿Dónde va a ir su mujer que no haya hombres? ¿Dónde va a ir su marido que no haya mujeres? ¿Dónde? Dígame, ni en la luna. Porque allá también van. Dígame. Es que si yo estoy las 24 horas con él o con ella, me voy a ser infiel. Mentiras. Si quiere ser infiel, al menos cuando está con usted, piensa que está con la vecina. ¿Y le está haciendo infiel? ¿Qué hizo? ¿Qué ganó? El diablo le roba la libertad, la felicidad, la paz, la dicha de ser hijo de Dios por los celos. ¿Cuántos hogares se han destruido por eso? Hay mujeres celosas que le revisan al marido hasta los interiores. El celular ni se diga. Pero escuchen algo, el que busca encuentra. Sea porque sea verdad o porque el diablo se lo coloque para que se separe. Porque las dos cosas existen, el diablo existe. Sea lo que sea. Pero el que busca, encuentra. No se, pare de sufrir. De a un lado la vida de la carne y comience a vivir según el Espíritu. Creo en Dios, creo en mi pareja, creo en mí, yo hago lo que tengo que hacer, yo estoy haciendo lo mejor de mí, él verá, ella verá qué hace, yo estoy dando lo mejor de mí, Dios me va a pagar a mí lo que yo haga. Punto. Dios no me va a juzgar por lo que haga él o por lo que haga ella. Sigue. Furores, la furia, la rabia, vuelve. Y mire qué curioso, ¿no? Que repite palabras parecidas, ¿no? Furores. ambiciones, Eso viene de la carne, ambiciones. El que nunca es conforme, el que se lamenta de todo, se queja de todo. Para él nada está bien, nunca está conforme, nunca tiene lo suficiente.
jamás será feliz. Ese será su castigo. Jamás será feliz. Mientras más tiene, más quiere. Y se olvida que tenemos lo necesario para ser felices. Jesús lo dice. Si quieren leerlo, Mateo 6, del 25, 23 en adelante. Jesús lo dice. Confórmense con lo que tienen. No vale más la vida que el vestuario o que el alimento. No vale más el cuerpo que la ropa. No vale más. Cuando nosotros no nos conformamos con lo que tenemos. Oye, hay un dicho muy sabio: arropémonos hasta donde nos alcance la cobija. Sepamos disfrutar de lo que tenemos. No seamos como el borracho que le regalaron una botella de miche, una botella de licor, y como no estaba llena se puso bravo con el que se le regaló. Sin vergüenza, ¿por qué me la regala media? Yo quería llena. Inconforme. No seamos pesimistas. El pesimista y el optimista. El pesimista mira una flor, una rosa, y dice: ay, qué tristeza. Hasta las rosas tienen espinas. El optimista dice: qué maravilla. Hasta los espinos dan rosas. Qué maravilla. Seamos optimistas. Dios nos ha dado todo lo necesario para ser felices. No seamos ambiciosos. La ambición mata. No, seamos conformes. Gracias a Dios. Alaben a Dios por todo. Denle gracias a Dios por todo. Por las cosas sencillas, por las cosas grandes. Bendito sea Dios. Si no tenemos otras cosas, ¿cuál es el problema? ¿Tenemos lo necesario para vivir? El más rico no es el que más tiene. El más rico es el que menos necesita. El más rico no es el que más tiene. El más rico es el que se conforma y vive la vida y la disfruta con lo que tiene. Ese es el más rico. Muchos tienen y no lo disfrutan. Son pobres. Hay tantos que son tan pobres que lo único que tienen es dinero, no tienen más nada. Nosotros tenemos todo. Divisiones. Divisiones, eso viene de la carne. Divisiones por política. Divisiones por religión. Se fueron de la iglesia de Cristo y se metieron a una secta. Divisiones por cualquier tontería. En mi hogar, divisiones. La mujer por cualquier tontería le dice al hombre: me larga para la cama, o ¿cómo es? Para la cama no, hoy le toca comer en el sofá. O en el suelo. No. Viene, pero arreglemos la situación. ¿Por qué no vamos a acostar bravos? ¿Por qué? ¿Por qué amargarnos la vida? ¿Por qué? ¿No es mi compañero, no es mi compañera? Tiene errores, tiene defectos, ya lo sabemos. ¿Para qué no dio Dios la capacidad de dialogar, de entendernos? Vamos a hablar, vamos a entendernos. ¿Pero por qué vivir como perros y gatos? ¿Creen que eso es vida? ¿Creen que eso es vivir según el Espíritu? Eso es vivir según la carne, guiado por Satanás. Matemos las obras de la carne con la luz del Espíritu, con la fuerza del Espíritu, guiado por la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Sectarismo y envidias. Yo me adelanté a las sectas. Pero aquí estaba, el sectarismo. La secta no viene de Dios, vivir según la carne. El que vive en una secta vive según la carne, según el hombre, no según Dios. Sectarismo y envidias. Y envidia. No quiere ver ojos bonitos en cara ajena. Siga. Borracheras. Esto es muy común. Hoy día no se puede hacer una fiesta si no es con borrachera. No puede, es aburrida. Qué triste, ¿no? Orgías y cosas semejantes. Orgías. Hoy en día están muy de moda las orgías. Los jóvenes que se reúnen con su pareja y cambian de pareja. Y hombres con hombres y mujeres con mujeres, y eso, disfrutan. Porque cambiaron de pareja, ahí tienen sexo el uno con el otro con el otro. Orgías. Les he dicho y se lo repito: los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. La cosa es en serio. ¿Otra vez?
Les he dicho y se lo repito. No se descuiden, no crean que es broma, no crean que es juego. Los que hacen tales cosas, ¿Usted escuchó y le cayó alguna a usted? Porque siempre me dicen, padre, ¿usted cómo que me la tira a mí, no? No, ¿le cayó? Otra vez. les he dicho y se lo repito. Los que hacen tales cosas Si le cayó el picante o la sal, no heredarán el reino de Dios. si le cayó la sal o el picante, es porque Dios le está gritando hoy que por el camino que va, no, Heredarán el reino de Dios. no, No heredarán el reino de Dios. o sea, no es un juego, se está perdiendo la vida eterna. No está viviendo según el Espíritu. Entonces la palabra de Dios hoy nos dice, tenemos que vivir según el Espíritu y no según la carne. Pero por si acaso, leamos así por encimita, ¿quiénes son los que viven según el Espíritu? En cambio, el fruto del Espíritu es... Voy a ponerle la lupa y le vamos a hacer zoom para ver si usted vive según el Espíritu. A ver, va. En cambio, el fruto del Espíritu es caridad. Caridad. ¿Será que cuando alguien llega a su casa que necesita, usted le da? Es caridad. ¿Será que ha ayudado a los pobres? Eso es caridad. ¿Será que ha corregido a una persona que se equivoca? Eso es caridad. ¿Será que ha educado a un niño, a su hijo o a su nieto que es desobediente y es grosero? Eso es caridad. ¿Ha soportado con paciencia los defectos de los demás? Eso es caridad. ¿Ha perdonado a alguien? Eso es caridad. Caridad es el bien que le haga a cualquier persona. Haz el bien y no mires a quien. Eso se llama caridad. Eso es fruto de él. Eso lo hace solamente los creyentes que viven según el Espíritu. ¿Lo estás haciendo? Te felicito. ¿No lo estás haciendo? No estás viviendo según el Espíritu. Alegría. Alegría. ¿Será que cuando su esposo llega a su casa puede decir, tengo una mujer que vive todos los días, las 24 horas, llena de... Mentira, el esposo dice, mi mujer vive llena de arrechera. Uy, llegar a la casa. Feliz, va llegando a la casa y uy, ahora tengo que... Calarme esa coaima. A esa mapanare, a esa culebra. ¿Dónde andaba? ¿Con qué perro se estaba revolcando? Qué grosería. Qué alegría, ¿verdad? Con que reciben las esposas al marido. O al revés, el marido con la esposa. En la familia, qué alegría. La alegría. ¿Será que vivimos la alegría? Dice, eso es el fruto del Espíritu. ¿Y por qué no? Si tú dices que crees en Jesús, que se te note, que se te note. Paz. Paz, paz. Tranquilo. Venga lo que venga, pase lo que pase, paz. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Paz. Esto. Que me juzgan los hombres, que me calumnian, que me maldicen, que me insultan, que dicen y dicen y dicen. Paz. Paz. Dios los perdone. Paz. Tranquilo. Dios y yo, punto. La paz. Cuando yo no vivo según el Espíritu, Petronilo dijo que yo era feo, estamos como los chinos chiquitos. Así andamos, no tenemos paz. Pensando, mirando a ver qué dice el otro. Si ustedes vieran lo que dicen de mí, busquen Padre Luis Toro y lean los comentarios. Hay comentarios bonitos, pero hay comentarios. Porque como yo estoy aquí, dicen que yo estoy quién sabe dónde, me han matado como 10 veces. ¿Qué no han dicho? ¿Y qué no?
Pregúntenme si me importa, pregúntenme. Ellos sufren y yo feliz. Paz. Vamos. Si tenemos a Dios, si creemos en Él y Él está con nosotros, que sufran, que digan todo, lo que quieran, pero que nadie nos robe la paz. Comprensión de los demás. ¿Eres capaz de comprender a su esposa? ¿Eres capaz de comprender a su esposo, a su hijo, a su hermano? Tienen el don del Espíritu. Está dejando que el Espíritu obre. Generosidad. ¿Eres generoso? ¿Comparte lo que tienes? Tienes el Espíritu. Bondad. ¿Eres bondadoso con los demás? Tienes el don del Espíritu. Fidelidad. ¿Eres fiel con su esposa o con su esposa o con su esposo? ¿Eres fiel a la palabra dada? ¿Eres fiel con Dios? Mansedumbre. ¿Eres manso? ¿Se acuerda que dice Jesús? Los envío, ¿se acuerda Lucas 10:3? Los envío como ovejas en medio de los ovejas mansos. Mansedumbre, ¿eres manso? ¿Quién grita en la casa? ¿Quién pelea en la casa? ¿Quién le da los platos contra el suelo? ¿Quién parte el televisor? ¿Quién pega los gritos que los vecinos tienen que prender el televisor o el radio a todo volumen para no escuchar? ¿Quién pega los gritos? ¿Quién es el que tumba la casa y la pone patas arriba? ¿La oveja o el lobo? El Señor dice que tenemos que ser mansos. Mansedumbre, fruto del Espíritu. Qué bonito un hogar donde haya mansedumbre. La gente dice, ahí ni se oye nada. Esa gente como que no pelea, como que no tienen problemas. Sí tienen problemas, pero tienen el don del Espíritu. Son capaces de dialogar, de entenderse, de perdonarse, de ayudarse. Y dominio de sí mismo. Dominio de sí mismo. Significa que no es de aquello que dice, ¿para dónde va Vicente? Para allá, ¿para dónde va la gente? ¿Qué voy a hacer yo? Llegué, me encontré con unos amigos, me ofrecieron licor, pues me embriagué. No tiene dominio de sí mismo. Me brindaron un pitillo de droga y pues me lo fumé. No tiene dominio de sí mismo. Dominio de sí mismo. Me invitaron a una fiesta, pues no puedo decir que no. Dominio de sí mismo. Yo tengo que tener dominio. Esto sí es bueno. Lo acepto. Esto es malo. Lo rechazo. Dominio de sí mismo. Gusto de que no le guste. Dominio de sí mismo. No hago lo que los demás quieran. Soy persona. Me identifico como persona. Actúo como persona. Dominio de sí mismo. Que otros hagan lo que quieran. Punto. Estas son cosas que no condena ninguna ley. Y ahora terminamos con el... No terminamos todavía. Vamos aterrizando, vamos bajando. Seguro que no me voy a encadenar, pero voy a ir aterrizando. ¿Qué podemos hacer? Sabemos que somos de carne y hueso, que estamos metidos en esos pecados. Algunos de esos tenemos que tener. Y con más fuerza, unos que otros. ¿Qué tenemos que hacer? Mateo capítulo 26, versículo 40. ¿Qué nos dice el Señor? De sobra sabemos que eso está en nosotros. De sobra lo sabemos. No necesitamos que nos lo digan. Ya lo sabemos. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Quieren dominar eso? ¿Quieren salir de eso? ¿Quieren vivir según el Espíritu? Oigan al Maestro. Oigan al Señor. Oigan a Dios. Volvió donde sus discípulos, los halló dormidos y dijo a Pedro, ¿de modo que no pudieron permanecer despiertos ni una hora conmigo? Estén despiertos y recen para que no caigan en la tentación. El espíritu es animoso, pero la carne es débil. La carne es débil. El espíritu es animoso. Y para poder vencer la carne, velen y oren. Dos cosas. ¿Qué es velar? Velar significa cuando el zorro le llega a la gallina, que usted agarre el arma y comience a esperar que llegue. A ver en qué momento llega. Y cuando llega, ¡pum! Eso se llama velar. Velar significa que esté pendiente de los pensamientos. Todo, absolutamente todos los pecados llegan al pensamiento primero. Vigile el pensamiento. Esté vigilante.
Cuando me llegó el pensamiento, de una vez le disparo. ¡Prr! Destruyo el pensamiento. Listo. Si destruyó el pensamiento, no hay pecado. Si permitió que ese pensamiento se anide aquí, ¿con quién andará esa vieja? ¿Con quién andará ese perro? ¿Con quién se estará rebuscando? A ver, destruye, métele un tiro. ¡Pah! No al marido, al pensamiento. Al pensamiento. ¡Pah! Destruye el pensamiento. Vuélvelo polvo. Y ya. Dice Jesús, vele. Pero para poder hacer eso, necesitamos fuerza. ¿Y de dónde tenemos la fuerza? Velen y oren. Porque si usted vela y no ora, no tiene fuerza. Ve que ahí viene el enemigo, pero no hace nada. Si tiene fuerza, pero no vela, lo agarran por la espalda. ¿Cómo se defiende? Velen y oren para no caer en la tentación. La carne es débil, pero el espíritu es animoso, fuerte. Vamos. Esta es la buena nueva de hoy. Partamos de un hecho, somos débiles, somos de carne, de hueso, somos pecadores. Ya, listo. ¿Qué tenemos que hacer? Velar los pensamientos para ver cuándo estoy pensando mal, cuándo estoy pensando bien. 2, orar mínimo 1 hora, dice el Señor. ¿No han podido orar? De modo que no pudieron permanecer despiertos ni 1 hora conmigo. Ni 1 hora. Lo mínimo que tiene que orar un cristiano, 1 hora al día. Si usted no ora ni siquiera 1 hora, si no ora ni 1 hora, ¿qué fuerza va a tener? ¿De qué sirve? No sirve de nada. No tiene fuerza. ¿Cómo vamos a vencer al diablo sin fuerza? ¿Usted cree que el diablo es mentira? Es verdad, el diablo es verdad. Vamos a orar. Vamos a llenarnos de Dios. Algunos se conforman con ir a misa y van a misa a dormir. Esa es toda su oración. Vamos, mantengámonos despiertos. Si así lo hacemos, vamos a vencer. Ahora sí termino para que no se cansen. Mateo, el Evangelio. San Mateo capítulo 11, versículo 25. En aquella ocasión, Jesús exclamó: Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. ¿Por qué lo alabó? Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Porque has mantenido ocultas estas cosas a los sabios y entendidos. Escuchen, esto no lo saben los sabios, esto no lo saben los entendidos, las jeradas, las clávadas, esto no lo saben los poderosos, los intelectuales, los autores. No, eso no lo saben ellos. Ellos tienen otras cosas que les importa. Los poderosos del mundo están en otras cosas que a ellos les interesan. Gracias, Padre, porque no le ha revelado estas cosas a los sabios, a los entendidos, a los poderosos del mundo. Y las has revelado a la gente sencilla. Escuchen, el Señor da gracias a Dios porque ha revelado estas cosas. ¿A quién? A ustedes, gente sencilla, que tienen un corazón noble, que buscan de Dios, a la gente sencilla, que todavía cree, a la gente sencilla, que todavía se doblega, que son mansos y humildes de corazón, que están dispuestos a decirle al Señor, como hacen muchos hombres, mande, señora. Están dispuestos a no decirle a la mujer así, sino al hombre, a Dios, mande, Señor. A la Virgen María, mansa y humilde de corazón. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. Eso es el resumen, ese es el resumen de la palabra manso y humilde de corazón. Gracias, Padre, porque no ha revelado esas cosas a la gente grande, sino más bien a la gente sencilla. Esta palabra de Dios llega a ustedes porque ustedes son gente sencilla, de corazón noble, humilde, porque están dispuestos a escuchar la palabra de Dios, porque quieren practicarla. Gracias a Dios, alabado sea el Señor. De modo que hoy se ha encontrado la gracia, la misericordia de Dios con el deseo de nosotros de querer escucharle y querer dejarnos salvar por Él. Hoy el Emmanuel viene a nosotros y nosotros vamos a Dios. Nos unimos. Él a través de su palabra nos dice lo que quiere de nosotros y nosotros con un corazón manso y humilde,
le decimos, aquí estamos, queremos obedecer tu palabra, queremos practicar lo que tú nos mandas. Sí, Padre, pues así fue de tu agrado. Mi Padre ha puesto todas las cosas. Va a ser el versículo más adelante donde dice, aprendan de mí. Vengan a mí. Vengan a mí los que van cansados, llevando pesadas cargas. Que su marido es una carga. Eso es verdad. Que su esposa es una carga. Y peso pesado le ha perdonado cuántas veces y todavía sigue de sinvergüenza. ¿Cuántas veces le ha corregido en esto o en aquello? Y parece que no se corrige. ¿Otra vez? Vengan a mí los que van cansados, llevando pesadas cargas, y yo los aliviaré. ¿Por qué no hacemos caso? Vengan a mí. No dice, hablen mal de su pareja, métele un tiro. No. Dice él, vengan a mí los que estén cansados y agobiados y yo los aliviaré. Ahorita con los problemas que hay en Venezuela y en el mundo, vengan a mí los que están cansados y agobiados, yo los aliviaré. Cuando nadie nos entiende, cuando nadie nos quiere, cuando todos nos odian, cuando todo nos sale mal, vengan a mí los que estén cansados. Dice la Biblia, nos vamos a cansar, claro que sí. Porque dice, vengan a mí los que estén cansados. Quiere decir que nos vamos a cansar. ¿Qué hacer cuando nos cansemos? Vengan a mí. El que esté cansado, agobiados, nos vamos a agobiar. Que ya no podemos más, ya no aguanto más, ya estoy hasta aquí, estoy agobiado. ¿Qué dice Jesús? Vengan a mí los que están cansados y agobiados. No hacemos caso. ¿Para dónde nos vamos? A refugiarnos en los vicios, alcohol, droga, prostitución. O en los amigos, o en las amigas. Vengan a mí, dice el Señor, el que esté cansado y agobiado. Y ojo, y yo los aliviaré. Oferta, otra vez. Y yo los aliviaré. Oferta, oferta. Y yo los aliviaré. ¿Qué más quieren? ¿Pollo licuado con pitillo? ¿O con popote, como dicen los mexicanos? Yo los aliviaré. Y explica el Señor. Carguen con mi yugo. Carguen con mi yugo. Obedecer al Señor, a su palabra, es un yugo. Sí, es un yugo. ¿Qué dice el Señor? Carguen con mi yugo. Aguantarse a ese marido hasta que la muerte lo separe. Dijo uno, y gracias a Dios que sea hasta que la muerte lo separe, porque si no allá, uy, no. Hasta que la muerte, carguen con su yugo, ¿cómo es? Carguen con mi yugo. Es un yugo. Obedecerle al Señor que tiene que calarse a esa mujer hasta que la muerte lo separe. Yugo. Carguen con mi yugo. Obedecer a la palabra de Dios. Perdonar al que me ofende es un yugo. Al que me hace un mal, yo hacerle un bien es un yugo. Y dice Jesús, carguen con ese yugo. Y aprendan de mí, que soy paciente y humilde de corazón, y sus almas encontrarán descanso. Si hacemos lo que Dios manda, doblegándonos a su palabra, lo dice Dios en su palabra, me lo dice el Señor, yo me doblego, mi alma encontrará la salvación, la paz, el gozo y la alegría. Queridos hermanos, ojalá que ustedes y yo disfrutemos de saber que hemos recibido el Espíritu de Dios para vencer las cosas de la carne, que es un yugo, que es fuerte practicar las obras de Dios, su palabra. No es fácil, es duro, pero podemos hacerlo. Y con la ayuda de la oración lo lograremos. Pero no demos marcha atrás. El final es la salvación, el reino de los cielos. Ahora queremos decirle a los niños que hoy van a recibir el Espíritu de Dios para que puedan ustedes luchar durante toda la vida contra las cosas de la carne, contra los pecados, contra el mundo, y que sean muy amigos de Dios. Dios hoy se hace amigo de ustedes. En primer lugar les da su Santo Espíritu, en segundo lugar les da el regalo de ser hijos de Dios. Eso es una dicha. Eso no lo pueden olvidar. Ese es el regalo más grande de su vida. Por eso todos estamos contentos y por eso hoy vamos a celebrar con gozo
el bautismo de ustedes. Y cuando se encuentra a sus amigos, díganle, estoy feliz. ¿Por qué? Porque hoy pasé a ser hijo de Dios. Estoy feliz. ¿Por qué? Porque recibí el Espíritu Santo que me acompaña y me santifica. Espíritu Santo. Espíritu porque no se ve y santo porque me santifica y es el que puede santificar a todos. Les felicito.